Bienvenido a un nuevo programa Tu Voz Cuenta Conmigo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por mandarnos todos esos mensajitos y tratamos de contestarle a todos. Hola, Fer, ¿tenés audio o no? ¿Te escucha? Sí. Tengo audio. ¿Cuántos mensajes respondimos ayer, lunes? 288 mensajes. Bien, estamos bien. Estamos muy bien. Bueno, acuérdense a todos los que nos están viendo que van a participar para el próximo jueves por el pago de la boleta de la luz de su casa. Tienen que mandar el número que aparece por la pantalla. Pongamos el número de celular para que la gente se pueda comunicar. Mandame la foto de tu factura y de qué barrio o zona nos estás viendo. 3872-151673 para participar del sorteo sobre el pago de la boleta. Bueno, quería contarles que ya terminamos con los 420 diagnósticos que dimos hace 2 semanas y media, 3 para los chicos con autismo. Podemos poner el videito, por favor. Fueron más de 420 chicos que hoy tienen ya su diagnóstico para el autismo. Eso fue en Capital, en donde, los prometimos y lo cumplimos. Bueno, ahí está, cuando fueron toda esa familia, a CETIS, en la Leguizamón al 1700. Miren la cantidad de gente que no tenía el certificado para su hijo. Pudimos darlo y después de 3 semanas ya terminamos para esos diagnósticos para los niños. Y como lo prometimos, fuimos para Tartagal también. Tuvimos en el SIC de Zona Sur, gracias al intendente que nos dio la mano. Ahí fue en Tartagal, en donde fueron más de 150 niños. Era impresionante ver a niños con su madre caminando 2 horas y media para tener el certificado. Así que nada, agradecerle a todo el grupo UCETI. Y el próximo destino ya vamos a avisar dónde es para que puedan ir y tener su certificado sobre discapacidad. Fer, ¿tenemos algunos mensajitos? No tenés sonido, Fer. Ahí está. Tenemos varios mensajes. Decime. Hola, ¿cómo estás? Soy Guillermina, te conocí en Tartagal, tengo una niña de 8 años. Gracias a vos pude conseguir el diagnóstico, estoy muy agradecida. No, bueno, gracias a ustedes y al intendente que nos dio una super mano. ¿Podemos leer Otro dos mensaje, más? hola Omar, soy Griselda, tengo 2 niños, uno de 12 y otro de 8 años. No conseguía turno en Capital, menos mal que fuiste a Tartagal, tengo un diagnóstico y un tratamiento. Muchas gracias. Me alegro mucho. ¿Un hito más? Sí. Había un mensaje ahí sobre el proyecto. Sí, de una persona que está preguntando qué pasó con el proyecto de las casas de IPB para los solteros. Bueno, ahí tenemos el flyer. Este proyecto no se pudo aprobar este año, donde, lo quise que vuelva para comisión, así que el próximo año seguramente se va a aprobar. Lo que estoy buscando es que los jóvenes que no pueden tener hijos o que no quieren tener hijos puedan acceder al 10% de las casas construidas del IPB. Hoy el 12% de mujeres no puede tener hijos y una gran cantidad de parejas no quiere tener hijos. Entonces creo que los derechos son para todo, así que el 100% sobre las casas del IPB. Estamos buscando que el 10% sea para los jóvenes o para las parejas que no pueden o que no quieren tener los hijos. Y también, cuando lo vuelvo, digo, lo vamos a ampliar un poquito más. Estoy buscando que me den la información de todos los políticos que accedieron a casas del IPB para que ustedes vean eso. Así que gracias por todo eso. Vamos a comenzar con el programa, que es un tema que yo lo padezco todos los días de mi vida con todas estas pastillas, todas estas pastillas sobre todo sobre la alergia. Así que hoy estamos con un gran invitado y con un gran doctor. Él es Maximiliano Gómez, médico especialista en alergia y en asma. ¿Cómo estás, Maxito? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Si quieres sacarte un poquito más para... Ahí está, espectacular. Un placer estar aquí. Gracias. No, el placer es mío. ¿Sabes qué? Me voy a sacar todas las dudas que uno tiene. Mira, tengo toda esta pastilla, toda esta pastilla cuando me salen los mocos, cuando no puedo respirar bien. Y también para parar el tema sobre las
alergia y estas gotas para el ojo porque me comenzaron Sí. a picar los ojos. ¿Por qué cada vez hay más personas con alergia, doctor? Hay diferentes teorías. Hay una palabra que puede resumir dos palabras, el tema del exposoma y la epigenética. Y Bien. explicamos un poquitito eso. Sí, señor. Eso tiene que ver con una predisposición genética, por eso es más común, no es excluyente, pero es más común de ver alérgicos en familias, ¿sí? Bien. Esa es una condición. La otra tiene que ver con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, este exposoma que decimos, tiene que ver con la cuestión climática, pero no solamente el clima externo, sino el microambiente interior, la alimentación, las actividades. De hecho, el tema de la actividad física o el sedentarismo, la obesidad se ha visto que es un factor de riesgo para padecer o para empeorar alergias y fundamentalmente asma. Hay inclusive hasta una condición de asma que no está relacionada con la alergia y sí está relacionada con la obesidad. Entonces, todo ese tipo de factores que tiene que ver con nuestra civilización, con el mundo occidental, con la forma de vida que tenemos occidentalizada, exagerada en sí y no por nada están apareciendo una serie de medidas para poder recuperar hábitos saludables. Todo esto tiene que ver con que haya, por ejemplo, en Europa es 1 de cada 4 personas tiene alguna alergia. Uno de cada 4 personas. En Argentina nosotros tenemos datos que 1 de cada 5 tiene lo que te pasa a vos. Sí, sí. Pero vos sabés que antes no me pasaba nada por ahí, no puedo respirar y me comenzaron a picar los ojos, ¿no? Y comencé a usar la gotita esta. Y se te para, pero Claro. es bueno tomar estas pastillas, es bueno, o lo que me pasaba a mí cuando tenía mucho moco, yo me ponía el Desalergin, pero por gota, se me pasaba al toque, pero eso es en el momento, o sea, no Claro. sirve llegar con eso, ¿no? Claro. Vamos por partes. Sí, señor. De todo lo que tenés ahí, de ese arsenal que tenés ahí, te diría que de los 3 rescataría uno. ¿Por qué te digo esto? Todos los que son medicamentos asociados o combinados, es conveniente de que la indicación y la prescripción sea por un médico. Vos ahí de lo que mostraste, un antialérgico está asociado a un descongestivo. Hay que saber que el descongestivo te puede aumentar la presión arterial, te puede disminuir la diuresis. En un adulto mayor eso puede llegar a ser una complicación. Tenés otro medicamento ahí que tiene una asociación con un corticoide y ya está estudiado, lógicamente en los países nórdicos tienen datos mucho más contundentes respecto del efecto acumulativo de los corticoides. Pero es importante señalar corticoide sistémico. Eso significa lo que tomo por boca, lo que pueda ser inyectable, lo que va por vena. Bien. Lo que es corticoide de acción local, sea a nivel nasal, a nivel bronquial, a nivel ocular, a nivel de piel, lógicamente que también tiene que ser controlado, pero no tiene tanto efecto como lo que se pueda tomar o lo que se puede inyectar. Bien, ¿sí? perfecto. Eso tiene efecto acumulativo. Es importante que sepamos esta cuestión porque muchas veces dicen, no, pero yo lo tomo o me coloco de vez en cuando. Ese de vez en cuando cuenta. Y Bueno. los efectos acumulativos de los corticoides tienen sus consecuencias. Tiene su consecuencia. Ahora, puede ser también que haya más casos de alergia o de asma por el tema de el estrés, la depresión, el problema sobre la salud mental, el tema sobre la ansiedad, ¿puede ser eso? Hay una influencia directa, pero no es la causa. Bien, ¿sí? perfecto. Cuando nosotros hablamos de causa, significaría que si yo te trato la depresión y mejora, debería desaparecer tu asma, por ejemplo. Eso sería un factor causal. Bien. Acá hay una correlación directa como factor exacerbante o desencadenante, ¿sí? Un cuadro, un ataque de pánico, una situación estresante, todo puede condicionar el aumento de síntomas.
pero no es la causa. Perfecto, Entonces, doctor. debemos ir controlando eso porque además, hoy por hoy, se mide el impacto en la calidad de vida que tienen los problemas de alergias y de asma. Perfecto, doctor. Para todo lo que nos estás viendo, si le querés hacer una consulta al doctor, mandanos tu mensajito, 387-315-16. ¿Te podemos poner por favor el número celular? Bueno, ahí si nos querés mandar un mensajito para el doctor sobre el tema sobre el asma o sobre la alergia, mandanos un mensajito, el número que aparece por la pantalla. Doctor, ¿cuáles son los tipos de alergia más comunes que hay? Las alergias más comunes que vemos hoy en día son las alergias respiratorias. Casualmente lo que te pasa, lo que te molesta, porque tiene que ver con una cuestión de el clima, del medio ambiente, de lo que respiramos. La alergia más frecuente que nosotros vemos en nuestro medio está asociada a los ácaros del polvo. ¿Sí? Esos bichitos microscópicos que de repente se encuentran en todo lo que me acumula polvillo. Todo el tiempo que pasamos en ambientes interiores estamos expuestos a eso. No tiene correlación directa con lo que es el polvo ambiental que de repente vemos en épocas de sequedad y de mucho viento. Sin embargo, esa otra condición también genera irritación en la parte respiratoria y quien ya tiene una alergia de base, eso lógicamente que empeora más. Perfecto. Pero la alergia más frecuente que tenemos es esa casualmente. Yo uso 32 por día, más o menos. Exactamente. Y Kleenex feliz. Así es. ¿Existe un mes del año que es más propenso a las alergias por el clima? Creo que estamos como en la época en donde aparecen más las alergias que en invierno o en... Tenemos diferentes situaciones. Cada época del año es particular y no lo podríamos asociar con un mes específicamente. Y eso tiene una explicación. Porque tenemos diferentes tipos de alergias. Sí. En épocas de lluvia, la humedad puede condicionar la proliferación de ácaros que estábamos mencionando recién, y quienes tienen alergia a los hongos también pueden llegar a tener más síntomas en esa época. En época de sequedad es la época en nuestro medio en el cual hay más infecciones y es como que muchas veces se superponen alergias con episodios infecciosos y eso también empeora. Pero cuando hablamos de época y decimos no, porque es solamente por la primavera o por el polen, ese tipo de alergia en particular, lamentablemente el cambio climático ha influido con este calentamiento global en que los periodos de polinización se extiendan mucho más y además le da una característica, la contaminación le da una característica de mayor agresividad en la parte respiratoria a los pólenes y ese periodo se extiende. Por tanto, no es solo septiembre, puede empezar mucho antes y puede ir mucho después de que termina el verano y la época de lluvias. Entonces, es muy poco probable que yo te pueda decir, en este mes estamos saturados de trabajo y en tal mes no tenemos energía. trabajo. Perfecto, buenísimo. Acá nos manda un mensajito. ¿Es verdad que las alergias pueden aparecer de golpe aunque nunca las tuviste? A ver, ese de golpe significa que puede aparecer a cualquier edad. Eso Bien. sí es real. El tema de aparecer de golpe, que sea la primera manifestación y que eso sea alergia, tiene que ver con otras condiciones. La característica de la alergia es que es un fenómeno que se repite. Esto que vemos en pantalla, por ejemplo, lo que te pasa son fenómenos repetitivos y que se van dando a medida de que nos exponemos a lo que nos provoca alergia. Puede aparecer alergia de novo, o sea, cuando aparece una nueva alergia a un medicamento, a un alimento, pero en eso de los alimentos inclusive también es un poco condicionante porque necesitamos un fenómeno de sensibilidad previa. Yo creo que esa pregunta aplica mucho más a cuando me da alergia un medicamento que dicen, pero si yo lo tomé toda la vida, en cualquier momento puede desencadenar una reacción de alergia. ¿Puede? Sí puede, Ahora, sí puede. Doctor, lo que me pasa a mí, saquemos si querés esa imagen ahí está. Yo estoy ignorando el tema de ir a un médico porque tengo alergia. Sí. Y estoy tapando o
o frenando esta alergia diaria con estas gotas para los ojos. Esto cuando me duermo, esto cuando me voy para el interior, esto para acá. O sea, siempre freno y no lo trato. Ujú. Esto es malo, ¿no? Porque esto tiene su consecuencia. Lo que te decía de los medicamentos inicialmente, pero ahí tenés uno que tiene la ventaja de ser un medicamento muy seguro, que es el que no tiene ninguna combinación. ¿Este? No, ese. Ese es un medicamento único, pero lejos de hacer una propaganda, tiene que ver con que los antialérgicos, que se llaman de segunda generación, este es uno de ellos, son medicamentos muy seguros. Esa es la ventaja que tienen. Por tanto, no tengo que estar demasiado pendiente de algunas cuestiones, excepto que por ahí tengamos algún fenómeno asociado. Que se pueda tomar, que se pueda repetir ese tipo de medicación, la verdad de que no es un gran problema. El problema pasa por lo que decías, de que simplemente estoy saliendo del paso. Bien. ¿Sí? No estoy controlando lo que de repente lo genera y cómo podemos trabajar sobre lo que genera tu problema para intentar corregirlo. Perfecto. Doctor, si yo no quiero... hay un montón de mensajes. Ahí está, esta está buena. Las alergias son respiratorias y en otros casos se pueden manifestar en la piel. Pueden haber lo que se llaman fenómenos de multimorbilidad. Eso es diferentes enfermedades alérgicas en un mismo paciente que pueden ser en el mismo momento, o sea, se van dando simultáneas, respiratorio y piel, o pueden haber tenido alergia en piel en la infancia y seguir ahora con alergias respiratorias. Se le pasó lo de la piel y ahora tiene alergias respiratorias. Alergia como que te pique la piel, como Exacto. pero no tengo, Erupciones. puede se Sí. manifiesta, digamos. Totalmente. Buenísimo. Eso sí puede ocurrir. ¿Qué me recomendás? Bueno, yo estoy con esta alergia por lo menos 3 veces por semana y lo paro con los medicamentos. ¿Existen los tratamientos? Sí, totalmente. Tenemos la posibilidad. Hay estudios clásicos de alergia que son las pruebas en piel que se hacen para identificar lo que te provoca alergia y hacer un tratamiento que sea dirigido puntualmente a lo que a vos te provoca alergia. Existen métodos más nuevos en los cuales con una mínima muestra de sangre se puede hacer una determinación de un montón, de 300 elementos alergénicos diferentes. Eso es lo más nuevo que existe hoy, lo tenemos disponible en Salta, hay en 5 lugares del país solamente y lo tenemos acá disponible. Así que eso es lo más completo que tenemos a nivel global, pero seguimos haciendo una evaluación caso por caso. Eso significa qué paciente necesita qué tipo de estudio. ¿Sí? Bien, o sea, si yo voy, saco un turno, comenzamos con el tema sobre el tratamiento con pastillas, ¿es eso? En principio, no. En principio lo que se busca hacer es buscar cuáles son los elementos que influyen en tu alergia. Bien. ¿Cuáles son los que desencadenan? Cuando nosotros hacemos las clásicas pruebas de alergia, nosotros podemos ver esto que te decía, si son hongos, si son pólenes, si son los ácaros, si de repente son las mascotas. Tengamos en cuenta de que cada vez hay más gente que en lugar de hijos, como decías, prefiere tener mascotas, ¿sí? Y se puede tener alergia a tu mascota. Entonces, mira, vos no sabías todo eso hay que ir determinando para saber cómo tenemos que actuar. El tema de la medicación, obviamente que es un tratamiento que nos ayuda a controlar el problema, pero tenemos que tratar de identificar cuáles son los factores desencadenantes de tu problema. O sea que las alergias, por ejemplo, o sea, nunca tuve alergia y sí, de repente tengo. Puede ser uno de los factores causados a esa alergia de tener una mascota nueva en tu casa. Es una de las posibilidades. Pero siempre recomendamos hacer la evaluación para eso, porque no siempre tiene la culpa. De repente apareció alguna otra situación o no tiene una influencia determinante y no está bueno simplemente por costumbre decir, no, saque el perro, saque el gato y
sin tener un conocimiento que te lo puede identificar este tipo de estudio. Mira vos, a toda la gente que nos está viendo, porque me está mandando un mensaje a mi celular al personal, así que si le querés preguntar algo al doctor Maximiliano sobre las alergias o sobre el asma, puedes mandar tu mensajito al número que aparece por la pantalla. Ese es el número nuestro, 372-15-16-73. Podés comunicarte con nosotros. Fer, tenemos algunos mensajitos. Después fíjate con el, Sí, con el, dame un minuto, con el celular. Y vos, Fer, que me contabas que toses de noche, ¿le podemos preguntar al doctor? Porque en mi casa también hay una persona que fuma mucho y que a la noche no para de toser un segundo. ¿Eso es causa del cigarrillo más con la alergia, doctor? Yo te voy a contar algo que me tocó evaluar, es parte de mi tesis doctoral, el efecto, el impacto que tiene el tabaco, el fumar, en este caso tabaco, sobre las alergias respiratorias nasales. Y una de las consecuencias tiene que ver con esto, con convertirte en un tosedor, pero eso sería lo menos. ¿Por qué? Porque si vos tenés alergia y fumás, tenés muchísimas más probabilidades de desarrollar asma. O sea, de que si nunca tuviste asma, podés desarrollar asma por esta situación. Y es un fenómeno que nosotros lo llamamos dosis dependiente. Mientras más fumo, mayor la posibilidad de desarrollar asma. Bien. Sí, siga, por favor. No, al margen de lo que existe en sí mismo por el tabaquismo, ¿sí? Eso una condición de EPOC, que se llama, que es el efecto del tabaco, sin haber alergias de por medio. Tremendo. O sea que a mí me gustaría que nos puedas contar qué diferencia hay entre las alergias y el asma. O sea, el asma también es una alergia, pero mucho más complicada que las comunes. En realidad, como te comenté, viste cuando te decía de que hay un tipo específico de asma que está asociado a la obesidad. Bien. Bueno, Ajá. eso, por ejemplo, ese tipo de pacientes no es necesario que tengan alergia, ¿sí? Esta condición se da, o sea, hay diferentes tipos de asma y puede existir el asma no alérgico. El asma alérgico que tiene una base alérgica es el más común, el más frecuente, el más crónico, si querés llamarle, porque suele iniciar en edades tempranas, ese tipo de asma. Pero existen diferentes tipos de asma, pueden aparecer asma en edad adulta y que no necesariamente tiene tus tipos de alergia, sino que de repente puede tener alergia, por ejemplo, a los antiinflamatorios, ¿sí? Tomar ibuprofeno, tomar diclofenac, ese tipo de medicación y que empieza a hacer cuadros de asma, cuadros de edema, de hinchazón. Ese tipo de cosas no tiene que ver con tu tipo de alergia, que puede ser de algo ambiental. Entonces hay todo un paraguas que engloba el asma de diferentes tipos de características. Esa es la cuestión con que la alergia, el tener alergia respiratoria nasal, ocular, tener alergia en piel, sí puede condicionarte a tener asma alérgica. Pero existen otros tipos de alergia que no tienen relación con esto. ¿Pero qué es el asma? O sea, ¿cómo sé yo cuando puedo llegar a tener el asma, digamos? Fantástica pregunta, porque siempre tratamos de advertir en esto. Asma te diría que es sinónimo de dificultad respiratoria. Pero esa dificultad respiratoria no es que se me tapa la nariz y que puedo respirar por la boca. Es una dificultad que no me entra aire, que yo siento como asfixia, que se me oprime el pecho, que a veces me hace ruidos el pecho como silbidos o como ronquidos, y otras veces no se manifiesta tan así, sino como tos persistente en determinadas situaciones. Con tos también. Una tos nocturna, inexplicable porque no tengo gripe, no tengo resfrío y estoy tosiendo de noche. No fumo. Una tos que de repente me aparece cuando hago actividad física aeróbica y me agito
y empiezo a toser y tengo que parar porque siento que me ahogo. Bien. Todo ese tipo de características hay que descartar que no sea asma. Bien. Y una de las... Yo me acuerdo que en mi familia habían 2 o 3 tíos míos que tenían asma y se ponían el PAF. Sí. ¿Eso usted sí lo recomienda? No Bien. Siempre. Bien. Tengamos en cuenta una premisa de lo que también habíamos mencionado, que si tenemos la posibilidad de usar medicación que vaya al lugar que necesito y que no tenga influencia en otras partes del cuerpo, bienvenido, mejor. Y esa es la característica de un PAF, de un aerosol. Existen otro tipo de dispositivos que es inhalador de polvo seco, por ejemplo, ¿sí? Pero es como equivalente porque es el mismo tipo de medicación en diferentes dispositivos. No es que provocan adicción, no es que necesariamente me acostumbro y después me hace mal. Hay que ver qué tipo de asma tiene, qué necesita para hacer un tratamiento que sea guiado con esa cuestión. Hay personas hasta con problemas cardíacos que pueden utilizar este tipo de medicación todos los días de su vida y no es un problema si está bien utilizado y si está bien controlado. Perfecto. Recomendamos sí o sí ese tipo de medicación porque cuando está bien orientado y bien guiado es una medicación fantástica y que no tiene influencia relevante sobre el resto del organismo. Me encanta. Y bueno, se nos pasó rápido el programa. Fer, ¿cómo estamos con los mensajitos? Bien, bien. ¿Estás muy callada? ¿Estás bien? Porque Sí. porque sí le pregunté lo que me dijiste vos que tosías de noche. Entonces, bueno, Sí, no, ahí está, sí. mira. ¿Estás preocupada? Pero Sí, acá está el doctor. Estoy más preocupada que antes. No Gracias, pasa igual, nada, no Siempre pasa nada. buenas noticias. Acá tengo un mensaje, dice Mariela. Mi hija empezó con estornudos de noche, tiene 10 años. Estoy preocupada. Bueno, el tema de los estornudos es una de las características de lo que se llama rinitis alérgica. Esto de que tenemos alergia a nivel nasal también puede estar acompañado de síntomas oculares como picazón o lagrimeo, pero los estornudos, la congestión, la secreción acuosa, como si tuviera un líquido, como agua que me sale de la nariz, y la picazón que genera todo eso y estos estornudos es una de las características de la rinitis alérgica. Lo que hay que hacer en estos casos, se pueden utilizar estos antialérgicos de segunda generación que no provocan sueño, que no tienen corticoides, pero es conveniente hacer una evaluación respecto de qué desencadena ese tipo de problema. Perfecto, doctor. Doctor, si alguien quiere sacar ir a verlo, ¿tiene alguna dirección, algún Facebook, algún Instagram, contacto? En realidad tenemos varias formas de comunicación. Lo que es actividad profesional la desarrollamos en el Instituto Médico Alas. En Alas, en la calle Sarmiento. Después trabajamos en colaboración codo a codo con una fundación que se llama AIRE, con Y, AYRE, que también es una forma de comunicación. Y bueno, y después estamos en el ámbito universitario. ¿Sos profesor? En realidad, mi posición actual es decano de salud de UCASAL. Tremendo. UCASAL. Tremendo. Un genio usted, doctor. No, por favor. Yo lo voy a ver, salgo de acá y lo voy a ver cómo podemos parar todo esto. Fer, ¿vos me vas a acompañar? Vamos. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Le agradezco un montón. Un honor placer. que pueda estar acá usted. Quedamos a disposición. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, temas sobre las alergias y sobre el asma. Yo lo padezco todos los días, me pican los ojos, lleno de moco, entonces está bueno. Ya dijo el doctor, en Argentina 1 de cada 5 personas tiene alergia, así que está bueno que se hagan ver y no frenarlo con estas pastillas que uno toma sin la consulta de un médico. Yo
tomaba, ya no la tomo más, te digo, ¿no? Así que bueno, vamos para la pausa 2 minutos. Vamos a hablar un poco sobre alimentación y sobre el cuidado de la piel. Acuérdense que la propaganda se la estamos regalando a todos los emprendedores que comienzan con su emprendimiento. Te podés hacer un videíto de tu emprendimiento y me lo mandás y te lo paso por la publicidad gratis. Este programa sale 20 horas por semana en todos los canales de televisión, así que aprovecha que es gratis. Y si sos profesional y no conseguís trabajo, te puedes hacer un videíto modo selfie y te promocionas con tu número y te lo pasamos también gratis. Vamos a la pausa, 4 minutos y ya volvemos.